Hola a todos, bienvenidos a Alejo Mates. En este vídeo vamos a hacer el segundo ejercicio sobre estudio de monotonía y curvatura de una función. Comencemos. Vamos a estudiar la monotonía y la curvatura de la función f de x igual 3x elevado a 4 menos 8x elevado a 3 más 6x al cuadrado. Lo primero que me interesa saber es cuál es el dominio de esta función. El dominio de f de x, al ser un polinomio, son todos los números reales, ya que para cualquier valor de r existe la función. Lo siguiente que haré será calcular la derivada. Calculo f' de x. La derivada de un polinomio es muy sencillo. Voy derivando término a término y cada término es una potencia, por lo tanto me quedará 12x elevado a 3 menos 24x al cuadrado más 12x. Una vez calculada la derivada, lo que tengo que hacer es calcular los extremos relativos. Estos son los candidatos a máximos y mínimos y salen de resolver la ecuación f' de x igual a 0. Como ya he calculado la derivada, lo que tengo que hacer ahora es resolver la ecuación 12x cubo menos 24x cuadrado más 12x igual a 0. Como no tiene término independiente, lo primero que haré será sacar factor común. Puedo sacar factor común la x de menor grado, en este caso esta x. Y además, si me fijo en los números, en los coeficientes, puedo sacar factor común también el 12, ya que el 12 divide al 24. Por lo tanto, si saco el 12x factor común, me quedará dentro del paréntesis un x cuadrado menos 2x más, y como voy a quitar el 12x, no me quedaría nada, me queda un 1. Como tengo un producto de dos factores igual a 0, como vimos anteriormente, sabemos que o bien el primer factor es igual a 0, es decir, 12x es igual a 0, lo que implica que x es igual a 0 y este sería mi primer extremo relativo, o bien el segundo factor, x cuadrado menos 2x más 1, es igual a 0. Vamos a resolver ahora esa ecuación de segundo grado. Resuelvo la ecuación 1, esta de aquí. Para resolver una ecuación de segundo grado, tengo que utilizar su fórmula. Su fórmula era menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac partido 2a. Si la aplicamos con estos coeficientes tendríamos 2, ya que es menos b, menos 2 sería 2 positivo, más menos la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado, que son 4, menos 4 por el a, que es 1, y el c, que es 1. Y partido de 2a, que sería 2 por 1. Si sigo operando aquí, me quedaría 2 más menos la raíz cuadrada de 4 menos 4, ya que 4 por 1 es 4 y tiene un signo menos. 4 menos 4 sería raíz cuadrada de 0. Y 2 por 1, 2. La raíz cuadrada de 0 es 0, por lo tanto 2 más menos 0 partido por 2. Y esta ecuación de segundo grado tendrá dos soluciones. Una primera solución x1, que será igual a quedarme con la suma. 2 más 0 partido por 2 es igual a 1. Y otra que será quedarme con la resta. 2 menos 0 partido por 2, que es igual a 1. Como veis, me ha dado el mismo resultado. Me ha dado el 1 y el 1. ¿Cuáles son los extremos relativos? Los extremos relativos que tenemos son el x igual a 0 y el x igual a 1, con un detalle, que el 1 me ha salido dos veces, por lo tanto tengo que tenerlo en cuenta y esto es doble. Muy importante tener en cuenta que es doble esta raíz. Continuemos. Vamos a estudiar la monotonía de la función, es decir, cuándo crece y cuándo decrece esta y los máximos y mínimos que tiene. Para ello vamos a estudiar el signo de la primera derivada de f' de x, es decir, cuando la primera derivada es positiva o es negativa. Lo primero que haré será fijarme en el dominio. Como el dominio de la función es todo r, no hay ningún problema. Si hubiera algún valor que no pertenece al dominio, tendríamos que tacharlo en esta línea recta. Lo siguiente que haré será representar
en esta línea recta que va a ser como mi eje X, voy a marcar el 0 y voy a representar los extremos relativos con un círculo. Como tengo el extremo relativo x igual a 0, en el 0 marcaré un círculo. Y como tengo el extremo relativo x igual a 1, en el 1 marcaré un círculo. Fijémonos que el 1 es doble, y esto es muy importante. En lugar de un círculo, vamos a ponerle dos círculos. Lo siguiente que tengo que hacer es sustituir un valor en la derivada, para saber si es positivo o negativo. En este caso voy a coger el valor más fácil, que sería el 0, pero no puedo coger ni puntos que no pertenezcan al dominio, ni puntos que sean extremos relativos, por lo tanto el 0 no lo puedo coger. El siguiente sería el 1, pero el 1 tampoco lo podemos coger porque es un extremo relativo. Por lo tanto, el valor que voy a coger va a ser el valor 2. Y voy a ver si f' de 2 es mayor que 0 o menor que 0. Para ello, lo que tengo que hacer es sustituir en la derivada. Si sustituyo en la derivada, me quedará 12 por 2 al cubo menos 24 por 2 al cuadrado más 12 por 2. Si operamos aquí, nos quedará 12 por 8 menos 24 por 4 más 24. 12 por 2, 24. Si calculo 12 por 8, me dan 8 por 10, 80 y 16, 96. Y si me fijo bien, tengo el 12 y luego el 24, el 8 y luego el 4. Es decir, estoy multiplicando el doble del primer número por la mitad del segundo, por lo que el resultado será el mismo. Menos 96 más 24. 96 menos 96 sería 0, ya que estoy sumando un número con su opuesto. Por lo tanto, el resultado de f' de 2 será igual a 24, que es mayor que 0. ¿Qué significa eso? Pues significa que en el 2 la función va por encima del eje X, es decir, es positiva. Por lo tanto, mientras me desplace a izquierda y a derecha hasta que toque alguna raíz de la primera derivada, recordar que las raíces de la primera derivada son el 0 y el 1, y quiere decir que la derivada corta al eje X en el 0 y en el 1, hasta que corte al eje X, mi función va a seguir siendo positiva a izquierda y a derecha. Cuando llego al 1, como es una raíz de la derivada, tengo que pensar cuántas veces ha salido esa raíz. Si me fijo, en este caso tengo dos veces, porque he puesto dos círculos. Cuando el número de veces que está una raíz es par, en este caso el 2 es un número par, entonces la función no cambia de signo. Si viene positiva azul, sigue siendo positiva, hasta que vuelva a llegar a otra raíz. Cuando llego a la siguiente raíz, que en este caso es el 0, como solo tiene un círculo, es decir, que está una vez, eso quiere decir que es impar, por lo tanto cambio de signo. Si venía positivo azul, cambiaría a negativo rojo. Una vez hecho esto, yo voy a poder decir dónde crece mi función f de x y dónde decrece. La función f de x crece en el intervalo que sea la derivada positiva, es decir, en el intervalo azul. En este caso crece en 0,1, punto y coma, 1, más infinito. Y este detalle es muy importante. El 1 lo saco del intervalo de crecimiento. ¿Por qué? Porque si recordamos, el 1 es un extremo relativo. Y eso quiere decir que f' de 1 es igual a 0. Para que la función crezca, es necesario que f' de 1 sea mayor que 0. Como no lo es, entonces no crece. Y por lo tanto, tendríamos que eliminarlo. El siguiente detalle sería calcular f de x cuando decrece. ¿En qué intervalo? Pues decrece en el intervalo que va negativa a la derivada, es decir, el que está pintado de rojo, que iría del menos infinito hasta el 0. Este estudio sería el crecimiento y decrecimiento de la función. Lo último que me faltaría por ver es cuando esta derivada tiene un mínimo o un máximo. Voy a fijarme en los candidatos, que eran los extremos relativos. En este caso, en el 0, a la izquierda del 0, la función derivada es negativa, por lo que la función f va decreciendo. Cuando me fijo a la derecha del 0, lo que ocurre es que la función derivada es positiva, azul. Por lo tanto, la función va creciendo hacia arriba. Por lo que en el 0 se forma un mínimo. Tenemos que en el 0 tenemos un mínimo, en 0, f de 0.
El siguiente punto extremo relativo, que es candidato a máximo mínimo, sería el 1. ¿Qué ocurre a la izquierda del 1? Que la derivada es positiva, por lo tanto, la función va creciendo. ¿Y qué ocurre a la derecha del 1? Que la derivada sigue siendo positiva, por lo tanto, continúa creciendo. Como no hay un cambio de crecimiento a decrecimiento o viceversa, entonces no es ni máximo ni mínimo. Por lo que solo tenemos un mínimo en el 0, f de 0. Si queremos calcular f de 0, lo que tendríamos que hacer sería sustituir el 0 en la función f de x. Es muy fácil sustituir el 0, ya que al ser un polinomio, en todos los términos donde aparezca alguna x se anularían. Por lo tanto, f de 0 será igual a 0. Por lo que tendré un mínimo en el punto 0, 0. Con esto quedaría estudiado el cálculo de máximos y mínimos. Vamos a continuar ahora estudiando la curvatura de la función. Para ello lo primero que voy a hacer va a ser calcular la segunda derivada, f segunda de x. Para calcular f segunda de x lo que tenemos que hacer es derivar la primera derivada, f' de x. Y como esta es un polinomio, voy a derivar término a término. Y como todos los términos son potencias, la segunda derivada será 36x cuadrado menos 48x más 12. Una vez he calculado la segunda derivada, lo que voy a hacer va a ser calcular los posibles puntos de inflexión. Y estos serán las soluciones de la ecuación f segunda de x igual a 0. Como ya hemos calculado la segunda derivada, esto implicará que la ecuación 36x cuadrado menos 48x más 12 igual a 0 sea lo que tenemos que resolver. Como es una ecuación de segundo grado completa, la vamos a resolver por la fórmula. Y como los números son muy grandes, nos fijamos en que el 12 es divisor del 48 y del 36. Por lo tanto, yo puedo dividir esta ecuación todos los términos entre 12, quedándome 3x cuadrado menos 4x más 1. Y esta ecuación es semejante con esta. Eso quiere decir que tiene las mismas soluciones. Entonces vamos a resolver esta ecuación de aquí, que al tener los números más pequeños nos va a hacer las operaciones más sencillas. Vamos a resolver la ecuación. X será igual a menos b, que será 4, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que será menos 4 al cuadrado 16, menos 4 por la a, que es 3, y por la c, que vale 1. Y todo dividido entre 2 por a, que es 3. ¿Esto a qué es igual? Esto es igual a 4 más menos la raíz cuadrada de 16 menos 4 por 3, 12. Y todo dividido entre 2 por 3, que son 6. Esto será igual a 4 más menos la raíz cuadrada de 16 menos 12, que son 4. Y dividido entre 6. Y esto es igual a 4 más menos 2 partido por 6. Por lo que tendremos dos soluciones. Una x1, que será quedándome el signo más, 4 más 2 partido por 6, que es igual a 1. Este será el primer candidato a punto de inflexión. Y otra que será x2, quedándome el signo negativo, 4 menos 2 partido por 6, que es igual a 2 partido 6, que es lo mismo que 1 partido de 3. Y esta de aquí será mi segundo candidato a punto de inflexión. Entonces, los candidatos a punto de inflexión están en x igual a 1 y en x igual a 1/3. Una vez calculados los candidatos a puntos de inflexión, voy a pasar a estudiar la curvatura de la función. Para ello, voy a estudiar el signo de la segunda derivada. Es decir, voy a estudiar cuando la segunda derivada es positiva, va por encima del eje x, y cuando es negativa, que va por debajo del eje x. Cuando la segunda derivada sea positiva, quiere decir que la función es cóncava hacia arriba, y cuando sea negativa, la función es cóncava hacia abajo. Para ello, en esta recta que representa el eje x, voy a señalar el 0 aproximadamente en la mitad. Me fijaré en el dominio. Como el dominio es todo R, eso quiere decir que todos los puntos de esta recta existen y por lo tanto tendrán una curvatura o serán puntos de inflexión. Lo siguiente que voy a marcar sobre esta recta son los puntos de inflexión. En este caso el x igual a 1 ha salido una vez, entonces en el 1 marcaré un círculo. Y el x igual a 1/3 ha salido una vez y por lo tanto en el 1/3 marcaremos otro círculo. Una vez tengo esto hecho, voy a coger un punto de la recta
que pertenezca al dominio y que no sea candidato a punto de inflexión. El más fácil de todos en este caso es el 0. Y voy a calcular f segunda de 0, es decir, voy a sustituir el 0 en la segunda derivada. Si hago eso, como la segunda derivada es un polinomio, el resultado será el término independiente, que es 12, que como es mayor que 0 significa que en el 0 la segunda derivada es positiva, por lo tanto la voy a pintar de azul. Y si me desplazo desde el 0 hacia la izquierda y hacia la derecha va a seguir siendo positiva hasta que toque algún círculo, una raíz. Cuando toco un círculo, como el 1/3 es un punto de inflexión, un candidato, eso quiere decir que la segunda derivada corta al eje X en ese punto. Por lo tanto, si viene positiva y como esta raíz está solo una vez, es impar, cambiaríamos de color y pasaría a ser negativa. ¿Hasta cuándo? Hasta que toque otra raíz. Cuando toco el 1 ocurre lo mismo. Y como el 1 está solo una vez, es impar, tengo que cambiar de color. Mi función segunda derivada viene negativa y cuando cortan el 1 pasa a ser positiva. Una vez tenemos coloreada esta recta, ya estamos en condiciones de decir cuál es la curvatura de esta función. En este caso tendríamos que f es cóncava hacia arriba en el intervalo en que la segunda derivada es positiva, es decir, en el intervalo azul. En este caso, desde menos infinito hasta el 1/3 y desde el 1 hasta más infinito. Y f es cóncava hacia abajo, en el intervalo rojo, es decir, cuando la segunda derivada es negativa, del 1/3 al 1. Esto quedaría terminado el estudio de la curvatura. Faltan calcular los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión me voy a fijar en los candidatos. En este caso, el primer candidato que tenemos es el 1/3. Y me fijo que el 1/3, la segunda derivada a su izquierda es positiva y a su derecha es negativa. Por lo tanto, hay un cambio de signo de la segunda derivada y por lo tanto sí es un punto de inflexión. Tendríamos un punto de inflexión en el 1/3, f de 1/3. Si queremos calcular la segunda coordenada del punto de inflexión, lo que tendríamos que hacer es calcular f de 1/3. Y si calculo f de 1/3, lo que tengo que hacer es sustituir 1/3 en la función inicial, f de x. Y en este caso me quedará 3 por 1/3 elevado a 4, que será lo mismo que 3 partido 3 elevado a 4. Y si utilizo las potencias, esto de aquí me quedaría 1 partido 3 elevado a 3 y me quedaría 1 partido 27. Si sustituyo en el siguiente me quedaría menos 8 partido de 27, ya que 1/3 elevado a 3 son 1 partido 27. Y por último, si sustituyo el 1/3 en el cuadrado de aquí, me quedaría 1/9, que por 6 sería 6 partido de 9. ¿Esto a qué va a ser igual? Pues si junto estos dos me quedará menos 7 partido 27. Y como voy a sumar restar, necesito que el 9 se convierta en un 27. Como el 27 lo puedo dividir por 9, 27 entre 9 son 3 y 3 por 6, 18. Fijaros que esto no es una resta, perdón, no es una suma, es una resta porque este número de aquí es negativo, ¿vale? Entonces tengo que al 18 que es positivo restarle 7 y me quedan 11, partido de 27. Por lo tanto, el punto de inflexión será en el 1/3, 11 partido de 27. Vamos a ver si tenemos el otro punto de inflexión. Teníamos otro candidato en el punto número 1, x igual a 1. Pues su segunda coordenada será f de 1. ¿Es punto de inflexión? La respuesta sería que sí, porque a la izquierda del 1 es negativo la segunda derivada y a la derecha del 1 es positivo. Como cambia de signo la segunda derivada, entonces es punto de inflexión. Y si quiero calcular su segunda derivada, tendré que calcular f de 1. Y para eso sustituiré el 1 en la función inicial. Y nos quedará 3 por 1 elevado a 4, que son 3, menos 8 por 1 elevado a 3, que son 8, y más 6 por 1 elevado a 2, que son 6. Si hago esta operación me quedan 3 y 6, 9, menos 8, 1. Por lo tanto, el punto de inflexión estaría en el 1, 1. Una vez calculados los puntos de inflexión, hemos terminado de estudiar la curvatura de esta función. Ahora lo que voy a hacer va a ser representar la función f de x, lo he hecho con GeoGebra, y vamos a comprobar que estos resultados se cumplen en la gráfica.
A la izquierda tenemos representada la función f de x y a la derecha tenemos los resultados de nuestro ejercicio. Vamos a ir comprobando que se cumplen en la gráfica. Voy a empezar por la monotonía. Primero voy a ver el mínimo. El mínimo lo tenemos en el 0, 0 según hemos calculado antes. Si nos vamos a la gráfica, el 0, 0 está en este punto. ¿Hay un mínimo en el 0, 0? La respuesta es que sí, porque a la izquierda de ese 0, 0, como vemos, la función va decreciendo. Y cuando llega al 0 empieza a crecer. Por lo tanto, tenemos un mínimo. ¿Cuándo crecía la función? En el intervalo 0, 1 y luego del 1 al más infinito. Nos vamos al 0 y vemos si la función la tenemos que dibujar hacia arriba. En ese caso quiere decir que está creciendo. Si cojo el 0 y me voy hasta el 1, la función la voy dibujando hacia arriba. Y si voy del 1 hasta el infinito, en adelante, la función también va creciendo. Por lo tanto, se comprueba que f es creciente en esos dos intervalos. ¿Qué ocurre en el 1? ¿Por qué lo hemos sacado del intervalo de crecimiento? Porque en el 1, al haber un punto de inflexión, la función ni crece ni decrece. Fijaros aquí, la función es un momento en el que ni crece ni decrece. ¿Dónde decrece esta función? Del menos infinito al 0. Pues si yo empiezo a dibujar la función de izquierda a derecha hasta que llego al 0, siempre voy dibujando hacia abajo. Por lo tanto, esta función va decreciendo. Pasemos ahora a estudiar la curvatura de la función. ¿Cuáles son los puntos de inflexión? Teníamos un punto de inflexión en el 1, 1. ¿Dónde está el 1, 1? En este punto de aquí. ¿Hay cambio de curvatura? Porque si hay cambio de curvatura hay punto de inflexión. Sí, porque a la izquierda de ese punto la función viene cóncava hacia abajo y a la derecha de ese punto la función va cóncava hacia arriba. Por eso es un punto de inflexión. ¿Qué ocurre con el otro punto de inflexión? En el 1/3, 11 partido 9. Está aquí. ¿Cómo es la función a su izquierda? A su izquierda es cóncava hacia arriba. ¿Y cómo es la función a su derecha? Cóncava hacia abajo. Como hay un cambio de curvatura, entonces es un punto de inflexión. Vamos a ver ahora el intervalo donde la función es cóncava hacia arriba. Me dicen que es del menos infinito a 1/3, es lo que hemos calculado antes. Pues si yo me voy desde el menos infinito hasta el 1/3, compruebo que voy dibujando cóncava hacia arriba. Y también del 1 al más infinito. Si yo me voy al 1 y empiezo a dibujar en adelante, la función la estoy dibujando cóncava hacia arriba. Con esto quedaría comprobado. Y por último, ¿dónde f es cóncava hacia abajo? En el intervalo que va del 1/3 al 1. Y yo del 1/3 al 1 voy dibujando la función cóncava hacia abajo. Por lo tanto, queda comprobado que el estudio que hemos realizado cumple en la gráfica de la función f de x. En los siguientes vídeos haremos ejercicios de este tipo estudiando la monotonía y la curvatura de otras funciones diferentes. Practica este tipo de ejercicios y si te queda alguna duda, escríbeme un comentario. Un saludo.